Ahora, según el anterior ejercicio de Ajax, vamos a crear unos objetos que nos permita insertar el texto que se encuentra en diferentes archivos de texto en, por ejemplo, una caja de texto, en un text area y bueno, así, a través de un botón, utilizando un botón. Entonces vamos al proyecto mismo, que es Ajax, simplemente lo arrastramos otra vez, lo vinculamos y aquí vamos a tener que modificar una serie de cosas. En la parte de acá abajo voy a diseñar, puede ser un formulario, sí, un formulario necesitamos, así que creo un for, le doy un name a este formulario que se llame, por ejemplo, form, así nada más, for, o formulario mejor ya, formulario, y dentro de acá voy a crear diciéndole hu2 y le digo trayendo o recopilando textos, así, debajo una etiqueta p, y aquí deberé escribir, por ejemplo, textos, texto, y de aquí la herramienta. Puede ser un text area, yo voy a crear un text area, pero también puede ser un input del tipo text nada más. Le voy a dar un name, el name va a ser txt mensaje, control S. Voy a necesitar también un botón aquí, entonces creo el botón con input del tipo button. Le doy un nombre, no es necesario un nombre, pero le voy a dar en btn obtener. Y aquí importante, un evento llamado onClick. Cuando le dé clic vas a realizar algo. Entonces, lo que vas a hacer es ejecutar un evento llamado texto1. Texto1. Ahora paréntesis porque es un método. Entonces, aquí en el código de JavaScript, ya que estoy aquí en script, ya no voy a usar el window load, ya que esto de aquí se genera cuando esté cargado la página. Entonces ya no quiero, lo comento con slash y slash. Ya no quiero ejecutar eso. Pero lo que sí quiero es que aquí voy a crear una función el cual se va a llamar texto1 porque es en base a lo que va a hacer cuando le dé clic en el evento clic. No tiene parámetros, así que borro params. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Bueno, hay que analizar aquí en la parte de ajax.js. Lo arrastro hacia abajo de esta forma. Y aquí me doy cuenta que la primera función inicializa el objeto. Eso hace. Eso de acá realiza la petición. Bueno, la petición simplemente lo abre y lo envía. Después descargar archivos. En descargar archivos sí hace o trae el texto de un archivo llamado archivo.txt y después con el método get, y aquí también hace la función actuadora. Entonces vamos a tener que modificar estas funciones de tal forma que nos permita obtener el dato de cada texto pero a través de un botón. Entonces tengo que modificar aquí algo. Esto de acá lo voy a copiar o simplemente realizar petición voy a modificar. Esta parte de acá voy a tener que usar aquí. Necesito lo que es realizar petición. Realizar petición. Necesito aquí crear un parámetro que se llame archivo. Puede ser también, por ejemplo, texto1.txt, coma, el método que es get, coma, fun actuadora. Coloco punto y coma.
Y aquí en donde dice fun actuadora, en vez de hacer o de pintar lo que está en el documento de texto, lo que voy a hacer es, este alert por ejemplo lo voy a comentar. Esto de acá también lo voy a comentar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a darle en donde está el objeto txt mensaje un valor. Para esto, para darle un valor a un objeto o a una herramienta de un formulario utilizando JavaScript, primero debo de colocar el nombre del formulario. Por eso que aquí le coloqué name. Entonces coloco formulario punto, accedo al otro nombre, el cual es txt mensaje punto value. Vas a darle el valor siempre y cuando de petición.response, vamos a usar la propiedad response.write, response text aquí, punto y coma. Voy a crear el archivo texto1.txt y voy a colocar un mensaje aquí, el cual puede ser texto1 usando Ajax. Control S. Me dirijo a la página, actualizo, acá está recopilando texto, tengo el texto, le doy un clic aquí, voy a inspeccionar esto, me dice que hay un error en Ajax. Dice la petición HTTP no está definida, claro, hay falta un pedazo de código aquí. Aquí en texto 1 necesito inicializar y en abajo XHR. Y ahora sí, una vez que cree el objeto, ahora sí vas a realizar la petición. Entonces vuelvo a la página, actualizo, le doy un clic aquí y me aparece el texto de un documento de texto. Claro, aquí en el caso del botón hay que darle un nombre. Eso lo vamos a hacer mediante un value. En index.html entonces busco aquí en el input value y le doy un nombre, por ejemplo obtener un valor, actualizo y ahí está. Este value de acá lo voy a quitar. Ahora sí, obtener. Entonces le doy clic y obtengo el dato de una caja de texto que se llama, de un archivo de texto que se llama también txt o texto1, perdón. Ahora puedo agregar otro botón también. Esto de acá lo puedo repetir. Control C, Control V. Ahora que haga texto 2, Control S. Aquí en vez que diga obtener, le puedo decir texto 2. Aquí también texto 1. Y aquí voy a tener que crear también otro archivo. New file. Texto2.txt. Y aquí también obteniendo texto de texto 2. Control S. El código que está aquí en el script tendría que copiar. Y tendría que aquí también modificar a texto 2. Y aquí también a 2. Control S. Actualizo. Le doy clic en texto 1. Obtiene el texto del archivo de texto 1. Doy clic acá. Obtiene también el texto del archivo de texto 2. Y así. De esta forma puedo jalar o puedo obtener los datos de documentos de texto. No solamente sirve para archivos de texto, también sirve para páginas web o también para otros tipos de archivos que sean planos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esto de acá me estoy dando cuenta que también estoy repitiendo código? ¿Qué pasa si yo quisiera crear otra función un poco más elaborada? También, aquí por ejemplo, en vez de colocar onClick texto 1 y texto 2, puede ser simplemente una función, el cual puede ser obtener texto.
de esta forma y le coloco como parámetro cuál es el valor que siempre cambia aquí. Es el archivo de texto, si me doy cuenta. Lo demás sigue siendo igual. Así que aquí puedo colocar archivo, mi parámetro que se llame archivo. Aquí esto de acá lo puedo borrar. Esto de acá estoy haciendo para hacer mejores prácticas, para crear una función que me permita ser utilizada en varias ocasiones sin necesidad de repetir código como lo he estado haciendo, de tal forma que se va a comprender mucho mejor. Aquí coloco archivo, que es lo mismo. Esta función ya no la voy a usar porque es un código redundante. Y acá en vez de texto 1 debo de darle el parámetro. Lo coloco entre comillas. ¿Cómo se llama el archivo? Perdón, aquí tendría que colocarlo en apóstrofe. De esta forma. Y aquí escribo, bueno, se llama texto1.txt. Y abajo también tendría que hacer, pero para texto 2. De esta forma estoy creando una función mucho mejor a lo que tenía antes. Control S, actualizo. En texto 1 voy a quitarle a ver esto. Y acá en la última parte solamente tendría que modificar en el on click obtener texto y darle entre apóstrofe el nombre del archivo nada más. De esta forma voy a usar esa función, o esa función va a ser reutilizable para cada vez que yo quiera obtener el texto de un archivo de texto.